Shalom. La paz, hermanos, con el gusto, con la alegría de siempre, pero también con el Espíritu de Jesús resucitado, reciban un saludo, un aprecio afectuoso y la gran alegría de poder juntos escuchar la palabra de Dios. Hoy el Señor nos va a dar una palabra amplia, abundante, pero recuerda, es palabra de Dios para ti. Es voz de Dios para ti. Escucha lo que el Señor quiere decir a lo que estás viviendo, a lo que te está aconteciendo en estos días. Escuchemos como discípulos fieles. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra tan bella el Señor nos dirige en este momento, porque dice que Jesús se aparece junto al lago Tiberíades. Curiosamente, en ese lago, 3 años antes, el Señor había mandado a llamar a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, a muchos de sus discípulos. Fue en torno a ese lago, 3 años antes. Y dice que estaban ahí Simón Pedro y algunos otros discípulos. Jesús los había hecho pescadores de hombres, pero después de que el Señor había muerto, su vida nuevamente no tenía sentido. Retornaron a ser pescadores de peces. Así le pasa al hombre, hermano. Cuando a uno le roban a Jesucristo, cuando el pecado viene y mata a Cristo en nosotros, nuestra vida pierde sentido.
Y volvemos a la rutina de nuestros pecados, a la rutina de nuestra vida. Porque sin Cristo, hermanos, la vida no tiene el mismo sentido. Es más, muchas veces no tiene sentido. Jugar fútbol, matar el tiempo en la televisión, la rutina. Van a pescar y dice la palabra que no pescaron nada, como hacía 3 años cuando se encontraron con el Señor y no habían pescado nada. Hermano, si tú no tienes a Cristo, si la presencia de Dios no está en tu vida, tú no atrapas la felicidad. Haces cosas, actividades, pero no pescas nada. Pero de pronto, Jesús apareció en la orilla, una vez más. Y pregunta a Jesús: muchachos, ¿han pescado algo? ¿Eres feliz? ¿Te sientes realizado? No. El matrimonio sigue igual, pegado con alfileres. Los hijos en su rebeldía, que no quieren ayudar, que no quieren trabajar. El trabajo, pues ahí tratando de sobrevivir. ¿Eres feliz? No hemos pescado nada. Pero igual que hace 3 años, Jesús les vuelve a decir: eche la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Hermanos, a mí siempre me ha llamado la atención cómo el Señor es carpintero. Su especialidad era las tablas, las maderas, las sillas. Él no era experto en peces. Y les dice: eche las redes a la derecha. Cuando la mayoría somos diestros, lo más fácil es arrojar las redes a la izquierda para poder jalar. Lanzarla a la derecha es más incómodo. Pero el Señor te dice: arroja las redes a la derecha. Mira, Dios no siempre lo podemos entender, pero es importante obedecerle. Tal vez en tu inteligencia tienes mejores planes, formas más fáciles aparentemente de hacer las cosas, pero no pescas nada. Las formas de Dios hay veces no son tan lógicas, parecen como de aprendiz, como que arrojarlas a la derecha es más incómodo. Pero así lo hicieron. Hace 3 años Jesús les había dicho lo mismo. Y Pedro en esa ocasión le dijo: hemos trabajado toda la noche, pero en tu nombre echaré las redes. Y ahora una vez más obedecen a Jesús sin saber que era Jesús y tienen una pesca abundante. Hermano, sigue a Jesús, obedece sus mandatos. Cuando te dice no robes, es porque sabe que ahí no está la felicidad. Cuando el Señor te dice no forniques, no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, o no cometas adulterio, es porque el Señor sabe que ahí no vas a pescar nada. Cuando el Señor te dice santifica las fiestas, o sea, participa en la Eucaristía el domingo, es porque el Señor sabe que tendrás pesca abundante. Obedece al Señor. No pongas tus razonamientos o tus sentimientos o tu corazón por encima de Dios, porque si no, no pescas nada en la vida. ¿Quieres sentirte pleno? ¿Quieres sentirte realizado? ¿Quieres tener una pesca abundante? Echa las redes a donde Dios te dice, a la derecha, a la iglesia, a la fe, a las sagradas escrituras. Obedece a Dios. Dice que eran tantos los peces que iban arrastrando las redes. Pero Juan dice algo: es el Señor.
Sí, es Jesús resucitado, el que se hace presente en tu vida, el que nuevamente se manifiesta y vuelve a hacer milagros como a Pedro se lo hizo hace 3 años. Nuevamente Pedro es el que descubre, es el Señor, me dice Juan, se la cree. Su vida vuelve a tener sentido, vuelve a tener entusiasmo. Tal vez a ti te han robado a Jesús. Tal vez te han dicho, ya pasó la Semana Santa y no sucedió nada. El Señor se aparece nuevamente. Y dice que cuando llegan a tierra, ahí está Jesús. Y les dice, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Jesús come los peces para decirte una cosa: no soy un fantasma, estoy vivo, es real. Me siento a comer contigo en la Eucaristía. Búscame ahí, ahí me encontrarás. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.